En vivo. Buenas noches, damos comienzo a nuestro segundo programa de Argentina Exporta TV. Bienvenido Jorge García, licenciado en Comercio Internacional, y agradecemos a todos nuestros acompañantes y sponsors. ¿Qué tal? Buenas noches, Marce. Buenas noches a toda la audiencia. Ante todo, espero que hayan pasado una hermosa Navidad junto a sus familias. Aquí la gran familia de Exporta TV, Argentina Exporta TV, César, Oriana y todo este gran grupo que conforma Argentina Exporta TV. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Como siempre, Jorge, nuestro eximio profesor en comercio internacional de varias universidades argentinas, reconocido internacionalmente, nos va a dar una clase magistral, tanto para quienes inician como para quienes ya conocemos el proceso exportador. Jorge, hoy tu tema, claves para iniciar el camino exportador. Open Ways. Comenzamos. Bien. Yo siempre digo que a lo largo de la experiencia, ¿no? A lo largo de mi carrera, he tenido dos circunstancias o dos casos que se me han presentado. El otro día hablamos de internacionalización de producto y de internacionalización de empresas. O sea, yo considero que la internacionalización del producto es cuando aquel empresario pyme, a través de las redes sociales, a través de algún contacto, tal vez pueden llegar a recibir tal vez una demanda de su producto, ¿no? He tenido casos y situaciones que más o menos ameritan lo que es la internalización del producto sin una preparación previa de parte de la empresa. O sea que es algo esporádico, digamos, algo que se presentó en una forma casual, ¿no? He tenido clientes que me han dicho, por ejemplo, mira Jorge, yo no estoy inscrito como exportador, pero recibí una demanda de tal país, de Sudamérica. ¿Qué pensás? ¿O cuáles son los requisitos para que yo pueda realizar esa operación? Bueno, ahí empieza todo el proceso directamente de habilitación de la empresa. Ahí ya no vemos la planificación. Ahí tenemos una situación urgente que resolver. Cómo inscribir a la empresa como exportadora, explicarle al empresario PYME cuál es la documentación que necesita, ¿no?, para exportar ante aduana, que luego la vamos a analizar también, y cuáles son las condiciones mínimas de embalaje de acuerdo al destino. O sea, sabemos que todo embalaje de madera tiene una certificación internacional, la NIF 15, a través de la cual hay ciertas condiciones de fumigación especial y de certificación de embalajes de madera que son necesarias para que ingresen a ciertas plazas. Esos son los requisitos mínimos para lo que determinaríamos la internalización de un producto. O sea, se presenta una oportunidad y ante esa oportunidad una emergencia. ¿Cómo resolver esa emergencia? Habilitando a la PYME para exportar, asesorándolo en cuanto a la documentación y luego en la parte logística. Esa sería una de las alternativas que se puede presentar. La otra es un poco más proyectada, o sea, requiere más una planificación. Es la que se sostiene con más éxito en el tiempo. No quiere decir que el primer caso vaya a fracasar. Yo hace más de 25 años he inscrito a empresas que se presentaron ante esa situación y hoy por hoy, con todos los vaivenes de la economía, siguen exportando. Y sin embargo, nunca han hecho previamente una planificación. Lo que yo aconsejo para aquellos empresarios pymes que quieran empezar a ganar mercado, a hacer conocer sus productos en el exterior,
que es necesario sí o sí una previa planificación. Y para ello hay una serie de preguntas e interrogantes a los cuales el empresario debe exponerse. ¿Para qué? Para hacer una retrospección y un análisis de dónde está parado. Porque no es lo mismo planificar exportar un producto a un país limítrofe de Sudamérica o de Latinoamérica que planificar exportar a un país de Europa, Estados Unidos o incluso Asia, donde tal vez no hay acuerdos sanitarios firmados, por ejemplo, entre China y Argentina, y es necesario exportar a un país limítrofe de China para que luego ingrese indirectamente a China continental. Vamos a compartir algunas diapositivas para que ustedes puedan ver cuáles son las preguntas que el empresario PYME debe realizarse. Bueno, ahí vemos, esperen que corra un poquito el cuadro, cómo son las preguntas a las que se deben exponer. ¿Cómo preparar internamente una empresa para comenzar a exportar? Obviamente, las pymes argentinas tienen una estructura limitada, hablamos de la pyme tradicional, ¿no? No excede los 10 empleados, entre la parte administrativa y la parte de producción. Si hablamos de las pymes mayores, bueno, ya hablamos de 30 empleados, 40, ¿no? Según los empleados son los operarios que tengan en la parte de producción. La parte interna es bastante amplia, o sea, podemos hablar de la parte financiera, de la estructura edilicia, de la maquinaria disponible para producir, del personal encargado de la producción, que va a ser el mismo que se va a encargar de la producción, del packaging y demás, y varios otros elementos que hay que considerar si una empresa está habilitada para, o reúne los requisitos para exportar. Por ejemplo, si quiere exportar al mercado europeo, obviamente tiene que tener en condiciones las certificaciones de seguridad, de marca, de calidad, incluso debe estar habilitado para hacer ciertas certificaciones online o certificaciones digitales, ¿no? Que están muy común o son muy utilizados en el mercado europeo. El segundo punto es cuáles son los pasos para conectarse con un comprador en el exterior. O sea, sabemos que los medios sociales son masivos, pero muchas veces dentro de los elementos que podemos llegar a contactar en los medios de comunicación sociales, hay de todo. O sea, hay estafadores, hay personas de la competencia, hay personas que tal vez van a aprender en base a la información que nos sacan, ¿no? Entonces, hay otras vías de comunicación, ¿no? A través de publicaciones de revistas digitales en el exterior, a través de plataformas que difunden productos de otros países en Europa o en ciertos países latinoamericanos. Hay ciertos lugares donde yo puedo publicitar mis productos, ¿no? A través de agregadorías comerciales, también de embajadas y demás. ¿Cómo desarrollar estrategias sustentables en el tiempo? O sea, el éxito de mantenerme en el tiempo está muchas veces ligado directamente con la planificación. O sea, primero tengo que tener un aprendizaje dentro del mercado, una trayectoria dentro del mercado interno. ¿Para qué? Para conocer todo lo que es la parte de estructura de costos, la parte de packaging y embalaje, ¿no? Y todo lo que es el rotulado de la mercadería, el etiquetado, que es exigido en algunos países, ¿no? O sea, primero debo dominar la plaza interna, para que me sea más fácil adaptar mi producto y mi costo a la plaza externa. El punto 4 es cómo adaptar y presentar productos en otros mercados. Bueno, más o menos lo explicamos recién. El punto 5, cómo construir los precios de exportación y reducir los costos operativos. Muchas veces el desconocimiento en el área de comercio exterior hace que entren nuevos elementos que en otros países ya
se utilizan, como la externalización de departamentos de comercio exterior, o outsourcing que se conocen, ¿no? Terciarizar tal vez no debe darnos tanto miedo. O sea, el no tener empleados capacitados, lo ideal sería tener empleados capacitados dentro de la empresa. Pero muchas veces el costo de obra social, el costo de sueldos, de cargas sociales y demás, hace que sea un costo importante. Hay muchas condiciones en lo que es tener una estructura o una oficina de comercio exterior manejada desde afuera de la empresa, puede ser una opción. ¿Cómo adaptar los productos a otros mercados? Bueno, ya lo dije, de acuerdo a las normas de calidad, estándares de etiquetado y demás, certificaciones sanitarias y demás, ¿no? Reducir costos operativos, bueno, obviamente tiene que ser una persona que conozca la parte de logística, tenga contactos con distintos operadores, tanto en el área marítima o acuática, en el área aérea, en el área terrestre. Hay que hacer un análisis de la mercadería en relación a la distancia que tiene que recorrer. Por ejemplo, yo sé que dentro de Sudamérica el costo más barato puede ser el transporte terrestre, pero hay ciertas mercaderías que no admiten el transporte terrestre. ¿Por qué? Porque tienen que sostenerse a la vibración de las rutas y del transporte terrestre. Por ejemplo, artículos de vidrio ya son complicados para utilizar esa vía, ¿se entiende? Entonces, no siempre el medio de transporte más económico es el más óptimo o adecuado para mi mercadería. Y eso requiere un análisis logístico en relación de costos-beneficios, ¿no? El punto 6, ¿cómo determinar el costo de exportación y cotizar correctamente la mercadería? A lo largo de mi trayectoria asesorando empresas, he visto que muchas empresas tienen el mismo precio del mercado interno, le recargan una mayor utilidad y ya cotizan. Y es un gran error, porque yo siempre les digo que es importante, es muy importante, conocer la estructura de costos. ¿Por qué? Porque yo debo conocer todo elemento que conforma la logística hasta el punto de embarque. Por ejemplo, si cotizo FOB, debo tener en cuenta también los gastos que voy a tener hasta ese punto para sumarlo dentro del precio internacional. O sea, eso es importantísimo. ¿Con qué herramientas promocionales y financieras cuenta la empresa? Bueno, eso a medida que se vayan desarrollando, van a ir aumentando esas herramientas promocionales y financieras, ¿no? Tal vez le van a pasar el dato de un banco estatal que da tasas de interés más pequeñas en lo que son los créditos, para poder, créditos a la exportación hablo, ¿no? Y demás. ¿Para qué exportar? Es la otra pregunta que debería hacerse el empresario PYME. Y aquí tenemos algunas respuestas a esa inquietud. Aprovechar las oportunidades de mercados ampliados, desarrollar alianzas estratégicas, aprovechar la capacidad productiva de la empresa, asegurar la supervivencia de la empresa. Sabemos que toda economía latinoamericana sufre grandes sacudones inflacionarios. A veces, tal vez, el mercado interno se retrae al consumo. Y bueno, tal vez colocar en el exterior mi producto puede apalear un poquito la situación de la empresa, ¿no? Reducir la hiperdependencia local y aumentar la competitividad. Esos son algunos de los aspectos. Aquí hablamos ya directamente de lo que sería la planificación. Algunas preguntas que surgen son: ¿estás listo para exportar? En base al análisis de los interrogantes que vimos en la primera diapositiva. El segundo punto sería que debo validar la potencialidad del producto. Mi producto tal vez presenta una ventaja comparativa solamente o una ventaja competitiva, o presenta ambas ventajas. O sea, por ejemplo, las condiciones climáticas hacen que Argentina, por la extensión territorial, pueda producir a un menor costo soja, por ejemplo, ¿no? O de repente puedo abastecer a un país limítrofe de cierto producto con un valor agregado mayor por la proximidad y la pronta reposición de stock, que de repente en China lo puede conseguir más barato, pero
más hoy en día, con los grandes problemas logísticos que hay en China, pueden tardar hasta casi 60 días en llegar a la mercadería. Entonces son algunas de las ventajas competitivas o comparativas que mi producto puede tener. Conozca la demanda de su producto. Bueno, a nivel interno también existe. Hablamos de competencia. Sabemos que a nivel externo o países tal vez limítrofes pueden ser competidores en X producto. Diseñe la estrategia exportadora, fundamental, y lo que nadie hace es, al final del proceso, evaluar la gestión exportadora. O sea, actuamos mecánicamente y nunca nos tomamos un tiempo para decir. Hacemos una matriz de camino crítico y vemos dónde tardé más tiempo. En qué etapa de la distribución logística tuve mayor pérdida de tiempo y tal vez con otra matriz mayor estructura de costos. Por lo cual, de esa evaluación puedo mejorar mi tiempo, mi transit time, que se llama, y también mi costo logístico. Bueno, pasamos a la próxima. Al primer paso. En este primer paso que vimos en la matriz anterior, el empresario debe revisar si su empresa se encuentra lista para exportar teniendo en cuenta las condiciones financieras, administrativas y de conocimiento para iniciar el proceso de internalización ya de la empresa, hablamos aquí. No era el primer caso que expusimos, ¿no?, del producto. El primer punto es identificar el producto a comercializar. Yo puedo producir diversos productos, pero siempre sé que hay un caballito de batalla, como le decimos. Este producto puedo manejar mejor los costos, o tengo a alguien que me reemplace el aprovisionamiento de materia prima, ¿no? No sé si hasta ahora se va entendiendo o es demasiado contenido. O Marcela, ¿querés preguntar algo? Perfecto, perfecto. Yo quería hacerte unas preguntas. Vos hablaste en una parte de que el empresario PYME se fija en los costos de iniciar el proceso exportador, este camino, esté abriendo camino de Open Ways que vos venís llevando a cabo hace años. Pero a veces en ese ahorro, por desconocimiento, dice, bueno, yo no pago un agente de venta, un agente de compra, más allá de que tenga que los costos del despacho, o sea, del despachante o costos más de un licenciado que le abra mercado. Pide también un agente de compra-venta internacional. No quiere pagar ni el de esta plaza ni el de la otra, o sea, no quiere ni un punto ceder. Y por eso se pierden muchos negocios también. ¿Cómo sería ese tema? Porque yo veo que están bastante, o sea, las consultas que hacen prefieren por desconocimiento perder un negocio que un punto. Es como que ahí hay un bache que habría que explicarlo. ¿Qué opinas? Y hay un problema cultural ahí, Marce. Hablo de la Argentina, ¿no? Hay un refrán popular que dice que lo barato sale caro. Y el empresario PYME siempre trata de sacar la mayor cantidad de información gratis y correr riesgos que pueden ser bastante considerables. Un ejemplo, ¿no? Yo tengo un cliente que importa materia prima, ¿no? Realiza todo lo que es la parte de velas y demás, es del interior del país, y lo escribí, lo estuve asesorando, hizo su primera importación hace dos meses, un mes y medio de China, salió todo perfecto, porque se pudo testear a través de una compañía que da servicios de auditoría en China, donde lo que hacen es el control de la empresa, dan un informe, si la empresa existe, qué cantidad de empleados, mandan fotos y demás, cuánto hace que están en el Verificación. mercado, da un aspecto financiero, un análisis financiero y riesgo También. crediticio de la empresa, y luego, por otro valor o otro monto, puede hacer el control de pre-embarque, para que ver lo que vos compraste a ciegas o está cotizado en una proforma, en un contrato, es efectivamente lo que se va a embarcar.
A la inversa, en exportación. O sea, esta persona tal vez por abaratar costos, tal vez por no ver los otros riesgos, puede contratar este servicio o no. En la mayoría de los casos, 100, 200, 300 dólares para el empresario PYME es mucho, pero hay que tener los recaudos del caso, El porque el riesgo. caso inverso, en exportación de la Argentina, también puede suceder. Hay mucha gente que, por eso es que es importante mantenerse firme y aclarar las condiciones de venta y las condiciones de pago, ¿no? Siempre en las primeras operaciones va a haber desconfianza mutua, o sea, yo te exijo pago anticipado en mi primera exportación, pero desde el otro lado tampoco hay garantías, o sea, ¿qué garantía está que si le deposito o le transfiero todo, eh, pueda tener la seguridad de que voy a recibir la mercadería? Bueno, hay distintos medios, como por ejemplo cobros bancarios, donde el banco intermediario retiene la documentación de embarque, y cuando una de las partes libera, el banco libera el pago, por otro lado libera la documentación. O sea, actúa como de una forma arbitral, ¿no? En el medio, negociando y evitando que alguna de las partes incumpla su parte. Después, No, bueno, el no, sistema tradicional de la carta de crédito, letter of credit, que tienen miles de combinaciones o cláusulas con las cuales se puede llegar uno a asegurar, ¿no? Un anticipo y luego una cancelación contra presentación de documentación de embarque. Y demás. Así y todo, hay empresas y gente muy hábil, ¿no? Que en el mercado hace años que está estafando gente y fragua documentación. Es muy difícil en condiciones normales, si no existen los elementos de garantía, detectar a una empresa estafadora, ¿no? O sea, hay empresas auditoras que pueden llegar a controlar de una parte u otra, pero bueno, eso tiene un costo. es lo ¿Está en el mejor. empresario PYME querer correr con ese costo o no? Al menos en la primera operación, ¿no? Que es la que más riesgo conlleva. Jorge, entonces, para un resumen, hay tres clases de inspección. La de la factoría, la de la fábrica. Sí, Ellos van, sacan fotos y miran a ver si realmente es una fábrica que tiene las máquinas, se está fabricando y hay gente y existe en el lugar. Mandan auditores, porque también puede ser que sea un local y que no sea una fábrica de esos, sean revendedores. Entonces mandan, por sí, ejemplo, en China es muy común mandar una auditoría a la fábrica. Después pueden optar por una auditoría al producto, sobre todo los correcto. temas electrónicos, que las computadoras que las tienen que auditar porque tienen que saber qué es lo de adentro, es lo que compraron, o que tiene las siguientes entradas, o lo que sea, la tienen que chequear. Y después está la auditoría financiera, pero bueno, depende del producto, qué clase de auditoría se puede llegar a recomendar. Claro, ¿Sí? el tema es que hay que tener en cuenta, especialmente, o sea, el que se inicia, el empresario que se inicia importando generalmente insumos para fabricar y luego exportar, es que muchas mercaderías pueden llevar aquí en Argentina ciertas certificaciones, como vos mencionaste una de ellas, seguridad eléctrica, certificación de juguetes, de luminaria, por ejemplo, de la parte de repuestos automotrices o de motos, ¿no? ¿Y qué pasa? Si yo a Demora. través de una plataforma de Alibaba, por ejemplo, contacto a un proveedor y el precio me cierra, el producto me gustó y demás, y no pregunto si es fabricante o distribuidor, cuando yo necesite pedirle los certificados de garantía o los datos que necesito para gestionar aquí las certificaciones correspondientes de homologación, voy a tener un problema, porque es un distribuidor, un revendedor, de revendedor, tercera o cuarta línea dentro de la fábrica. Entonces, de acuerdo al producto que yo necesito, es importante realizar el análisis del vendedor.
y discúlpame, y no va a poder tampoco dar un servicio por venta porque tampoco va a obtener los repuestos si es un revendedor. Y no, O sea, no te que va a tiene poder enviar necesidad de ningún ingeniero para desarmar, que te ayude a instalar la máquina, no te va a poder dar ningún tipo de cambiar, garantía. nada. Exactamente. Y acá tener un servicio técnico de acorde al producto también. ¿Es Correcto. Hay así? muchas empresas que dentro del precio negociado, o sea, en el contrato, puede estar dentro del valor pactado de la mercadería o puede estar como un ítem aparte, ¿no? Lo que es enviar un servicio de montaje o de instalación. Mandan un ingeniero, va a estar tantos días, se acuerda entre las partes quién va a correr con los gastos y demás, o se dividen en mitades, ¿no? Eso se acuerda todo en la parte contractual. Pero es Los fundamental manuales, para el montaje y el funcionamiento de una maquinaria, por ejemplo, de un bien de capital, ¿no? tal cual. Bueno, te quería hacer otra consulta. En lo que es la inscripción, ¿es muy caro actualmente en Argentina inscribirse como exportador? ¿Podés inscribirte como exportador o como importador? ¿Qué es lo que te inscribís? Porque antes no se podía inscribir por un lado como exportador y por otro lado como importador. Actualmente, ¿qué es lo que sucede en Argentina? Mirá, hay un miedo de parte de, no miedo, sino desconocimiento, ¿no? De parte del empresario pyme argentino que eso le va a generar un extra costo, o sea, un costo más financiero ante la FIP. Eh, Aquí es como el mercado interno, si vos vendés, pagás, si no vendés, no pagás. Y la inscripción ante AFIP te sirve tanto para importar como para exportar. La única diferencia a nivel documental es que para exportar el contador te va a tener que habilitar un punto de venta diferente al del mercado interno, ¿se entiende? Por ejemplo, el empresario emite factura A y tiene el punto de venta 0, el prefijo en la factura 0001. Punto de venta para factura B 0002. Punto de venta para factura E de exportación va a ser 0003, o sea, simplemente es habilitar en la parte documental un punto de venta en la web AFIP para emitir la factura electrónica E. Después los requisitos de inscripción amparan ambas operaciones, tanto importación como exportación, y tiene un costo muy ínfimo, y en cuanto a documentación, los requisitos son menores, o sea, hay dos tipos. La resolución 2570 del año 90-91 digitalizó todo lo que es la inscripción. O sea, antes, obviamente, había que llenar miles de formularios que se llamaban los famosos formularios OM, planillas, certificaciones de estatutos sociales por escribano, antecedentes en tribunales, miles de trámites. Y siempre había algo que faltaba y que hacía que se demore el trámite. Hoy por hoy se realiza todo, más con la pandemia, online. Solo hay que hacer dos trámites, se dividen en dos tipos de trámites, generales y trámites especiales. Los trámites generales son aquellos que se realizan simplemente a través de las habilitaciones en la página de AFIP, ¿no? Con un quit y una clave fiscal hay que habilitar ciertos menús, ir haciendo ciertas asociaciones, y los trámites especiales hablan directamente de dos gestiones que debe hacer el responsable de la PYME. Una de ellas es gestionar un certificado de antecedentes, ¿no? Ante la Dirección General de Reincidencia, que es todo online, se paga online, y el certificado también, de acuerdo al plazo que yo pacte, me lo van a transmitir, lo voy a bajar a través de la web online. Se tiene que subir a través de un programa que se llama Cita en la página de AFIP. Y el otro trámite que tiene que hacer es ver si la empresa, de acuerdo a la existencia que tenga en las declaraciones juradas de IVA, de ganancias y demás, si es solvente económicamente. Si es solvente económicamente, no hay que hacer ningún trámite más. En cambio, si para AFIP no es o no presenta solvencia económica, debe constituir
una caución en favor del servicio aduanero por un valor de 30.000 pesos. O sea, estamos hablando de una prima de renovación anual de un valor de 4.000 pesos argentinos. O sea, no es nada, 4.000 pesos por año. Puede ser que el otro año facture y ya sea solvente y no tenga que renovar esa caución. O sea que el costo fijo, podemos hablar de 4.000 pesos argentinos por una caución, que la compañía misma la sube a la página de AFIP luego de constituida, y por un trámite de un certificado de reincidencia que puede estar, no sé, el mínimo debe estar 200 pesos y el máximo, no sé, 1.000, un ejemplo. ¿Sí? Eso en la página está informado los aranceles. En 15 días, si reúne todos los requisitos, en 15 días o menos está habilitada la empresa. Están Para importar o habilitados exportar. rápidamente. Sí, es muy rápido. Sí, actualmente con toda la tecnología es mucho más rápido. Además, este seguro de caución, para que se entienda, vendría a ser como un seguro de alquiler, algo así, ¿no? A favor de la aduana. Que se Correcto, o paga sea, una prima mensual, todo y con eso operador, ya pueden exportar. todo auxiliar del comercio del servicio aduanero, perdón, tiene que constituir en favor de la aduana una caución. Los despachantes, los agentes de transporte, los importadores, exportadores, los operadores de terminales o depósitos fiscales, ¿no? Los de factoría o en planta. O sea, todo operador, los operadores logísticos ahora que están con el tema de exportación y demás, ¿no? Todos deben constituir una caución ante el servicio aduanero. Claro, porque para poder operar tienen que tener esta caución. Es requisito. Si no son solventes, ¿no? Es así, los importadores, exportadores. Si no acreditan solvencia económica, o sea, si facturan menos de 300.000 pesos al año, digamos, ¿no? Y Que cualquier distinto, monotributista lo excede ese importe. es distinto para los despachantes que recién se inician, es un poco más duro, ¿no? Sí, porque hay que constituir cauciones de distinto tipo, ¿no? Y garantías también. Claro, eso es Y son distinto, mucho es más elevadas. diferente. Son Son mucho más diferentes. elevadas. Es Una una, declaración de patrimonio neto que garantice eso y todo lo demás, pero son cauciones y además garantías. a favor de la aduana. Por cualquier infracción o incumplimiento que realicen que se pueda ejecutar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué pasaría un ejemplo de alguna infracción para movilizar un poco Y el tema? Estoy cambiando el tema. hay distintos tipos de delitos dentro de lo que tipifica el Código Aduanero, ¿no? La Ley 22.415. Están las infracciones y están los delitos, ¿no? Pueden ser infracciones, el incumplimiento, por ejemplo, no sé, el exportador quiso, en vez de pagar los derechos de exportación, garantizarlos, pero con el compromiso de los 15 días, generar un BEP y pagarlos. Se olvidó, pasaron los 15 días y no pagó los derechos, AFIP te da de baja, aduana te da de baja, y por ello te va a aplicar una multa. O sea, todo lo que es infracción es punible de multa. Después, todo lo que es delito puede ser contrabando menor, contrabando mayor, puede ser punible y además con pena de cárcel, ¿no? De prisión. Tal cual. Bueno, entonces, Jorge, este sería todos los primeros pasos que deben analizar en el camino a querer Sí, convertirse es en importante exportador. el tercer punto de la diapositiva que vemos ahí, la creación de un área de comercio exterior. Eso es fundamental. El empresario pyme tiene que mentalizarse que para que su empresa se internacionalice, debe delegar. El empresario pyme tiene una mentalidad en el proceso decisorio muy centralizada. Todo pasa por él. Desde los pagos, desde la firma de los recibos de sueldo, desde cualquier trámite, hacer la documentación de comercio exterior. El empresario pyme debe descentralizar y delegar
la parte de comercio exterior en un idóneo dentro o fuera de la empresa. O puede tercerizar fuera o lo puede tener dentro de la empresa. Hay muchos estudiantes que hacen pasantías que tienen un muy buen nivel de inglés, una buena capacitación técnica, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estudié, antes de estudiar la licenciatura, tuve la tecnicatura como despachante. Y yo corría con ventaja porque la parte técnica, normativa y aduanera la conocía bien en las materias de esa índole en la licenciatura de Comercio Internacional. Entonces, hay mucha gente, estudiante, que está muy capacitada e incluso ha trabajado, ha tenido experiencia en estudios de comercio exterior y demás. Entonces, es un punto a considerar. Descentralizar el proceso decisorio, delegarlo en otra persona, que muchas veces no tiene que tener la experiencia, pero puede ser la pata que necesita mi empresa para acelerar Arrancar, todo el proceso de internalización de la mercadería, ¿no? tal El cual. segundo punto es fundamental, mirá, identificación de la mercadería en la nomenclatura. Cualquier sistema o plataforma que vos utilices para buscar oferta o demanda en el exterior, el motor de búsqueda no es el nombre del producto. Puede serlo, pero te piden la posición arancelaria de tu producto. Entonces, tener la nomenclatura preestablecida antes de exportar tu producto te puede servir para dos cosas: para utilizar esos motores de búsqueda y para ver qué ventajas vas a tener, normativas y a nivel de acuerdos, o sea, preferencias arancelarias hablamos, ¿no? Eso es un as bajo la manga que el que va a negociar como exportador tiene que tener. Voy a exportar a México, voy a exportar a Chile, sé que existe el acuerdo APC 35 y vos tenés sobre mi producto un 100% de desgravación en los derechos de importación. Entonces te conviene importarlo de Argentina y no importarlo de Chile. Lo tenés más rápido y no pagas derechos. O sea, eso es fundamental. Evalúa el comportamiento de las exportaciones argentinas, o sea, cómo esa plaza considera a las exportaciones argentinas. Por ejemplo, Bolivia tiene en muy buena posición los productos de la industria argentina. Hay un vínculo cultural muy arraigado, o sea, Argentina es sinónimo de calidad. Inclusive Brasil, en volumen y en precio, nos ha superado en la oferta a Bolivia. Y sin embargo, muchas empresas bolivianas, supermercadistas, prefieren comprar productos de Argentina. Fíjense en qué importantes son los vínculos o los lazos culturales y además comerciales, cómo influyen en la parte comercial. Y Los luego lazos, tenemos los enlaces oficiales, ¿no? Los dale, aranceles, la norma de origen, los acuerdos comerciales, los una reglamentos consulta, técnicos. Jorge, una consulta. Los lazos culturales, vos estás viendo ahora con el tema de la pandemia, está surgiendo todos estos lazos latinoamericanos. Es decir, Sí. los países latinoamericanos están tendiendo a hacer un negocios entre ellos. ¿Qué surge? ¿Por qué es esto? ¿A qué lo atribuís? Mira, son movimientos. Fíjate que eso no surge en un país. Fíjate que surge en un bloque, por ejemplo, el movimiento de las mujeres respecto al comercio exterior. Están surgiendo muchísimos grupos en las redes, vos lo sabés bien porque fuiste creadora de muchos de ellos, pionera en ese sentido, pero si te fijas en Europa también hay grupos y redes de mujeres importadoras, exportadoras o empresarias pymes mujeres en Estados Unidos. En China, en Oriente no tanto, pero en todo lo que es Europa son movimientos que surgen. Los lazos latinoamericanos a través de los acuerdos de complementación económica que han surgido bajo el marco de la LADI ya desde muchos años y por desconocimiento en los informadores o los licenciados en comercio internacional, muchas veces no se promueven o se promocionan como se deben. Pero hay muchísimos acuerdos firmados entre países latinoamericanos de preferencias porcentuales. ¿Qué es la preferencia porcentual? Es un descuento o un porcentaje
sobre los derechos de importación que pagaría ese país, ¿no? Puede tener una reducción de un 90% hasta un 100%, de un 50% a un 100%. Y eso es una herramienta muy importante que deben promocionar en las redes los países latinoamericanos. Fuera de lo que es el marco de la LADI, también tenemos los acuerdos dentro de la cláusula de la ONU del país, de la nación más favorecida, el país más favorecido, ¿no? Donde fuera del acuerdo de la LADI, un país en vía de desarrollo puede obtener descuentos dentro de los derechos de importación por comprarle a un país en vía de desarrollo. Por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Italia, por comprar a Argentina, tiene una rebaja impositiva dentro de lo que pagarían o deberían pagar como derechos o tributos de importación. Son cosas que debemos empezar a promocionar. Muchas veces sabemos que en los acuerdos hay productos que se negocian y otros productos que no. Sería interesante que el ANADIE pueda contemplar dentro de esta pandemia un universo mayor de productos negociados sin que perjudiquen, obviamente, la industria de cada país, ¿no? Yo pienso que se puede lograr. El tercer punto es qué puede generar expectativa la demanda de mi producto, ¿no? Encuentra las oportunidades de negocio y su caracterización. Y luego, el otro punto son las estructuras dentro de la cadena logística de exportación. Voy avanzando un poquito rápido porque nos hemos atrasado un poquito y es importante terminar con esta secuencia. El cuarto paso, ahí el empresario debe establecer los objetivos que están demarcados en todos los pasos anteriores, ¿no? Si requiero aliados en el mercado nacional o internacional. Es muy importante tener siempre un proveedor extra de insumos, porque me llegan a aumentar en demasía ese proveedor, o se cae ese proveedor, yo no puedo dejar de cumplir los compromisos asumidos con el exterior. Debo tener un aliado que tal vez en la asociatividad muchas veces se entiende que deben ser pares del mismo rubro, ¿no? La asociatividad puede ser entre empresas de logística, empresas de packaging, empresas de embalaje y empresas de productos sucedáceos al mío, ¿no? Todo lo que son las alianzas estratégicas, ¿no? Conocer el portfolio de servicios de promoción a las exportaciones y debo establecer una estrategia de precios. Establecer claramente las variables a considerar. Hay una idea de que el producto a exportar evidentemente no debe contener todo el IVA que se paga en los insumos que adquieren en plaza un mercado interno. Para eso, el exportador debe conocer otra herramienta que es la devolución de IVA a las exportaciones, que lo puede gestionar su contador ante la delegación de AFIP, ¿no? El IVA no debe formar parte del precio de exportación. Y otro elemento que no debe formar parte del precio de exportación son los elementos que de repente exceden el punto donde yo negocié el Incoterms. Por ejemplo, si cotizo FOB Buenos Aires, yo sé que el precio va a contener todos los gastos hasta la puesta sobre el medio transportador y no le puedo cobrar los gastos en destino, ¿se entiende? Muchos otros elementos específicos o requerimientos especiales, cambio de packaging o un packaging especial para un año o una empresa, bueno, eso lleva un extra costo que ya sale de la estandarización del precio que había cotizado, ¿no? Y por último, ya podemos ir terminando, compare los costos reales de exportación. Eso es algo importante. Siempre está lo que se proyecta, o sea, nosotros los licenciados en Comercio Internacional siempre realizamos en un Excel lo que se llama una estructura de costos, que está basado en estadísticas que tal vez está bastante próximo al real. Puede tener un margen de un 5% para arriba o para abajo o menos. Pero luego, contra la remisión de facturas y gastos reales, debo hacer un cruce para que eso me dé un lugar más exacto de donde estoy parado. Y revise las mejoras que haya
que haya tenido o que tengan que tener lugar, ¿no? Identifique dónde tiene el vacío y busque asesoría, dónde estoy fallando en la parte de logística, en la parte de licenciatura en comercio internacional, el despachante es muy lento, no sé, el que me entrega las cajas o el packaging también me cobra a dólar blue y yo el precio cuando lo liquido las divisas va a ser el dólar oficial, entonces voy a tratar de negociar que me rebaje un poco el tipo de cambio del dólar que me está cobrando en plaza por el insumo o el embalaje. ¿Cuáles son los errores que se cometen al exportar? Ahí tenemos algunos. Falta de conocimiento del mercado, extrema diversificación de los mercados, falta de conocimiento de la contraparte, desconocimiento de la mercadería de la exportación, cálculo deficiente del precio de exportación, incumplimiento en tiempo y cantidad de entrega, fundamental, tratar de cumplir, ¿no? Y el incumplimiento de las calidades de productos respecto de las muestras. Y bueno, ahí vimos los requisitos que ya los vimos, y con esto, Marce, ya podríamos decir que la información preliminar y básica para despertar la inquietud y esa necesidad de querer exportar en el 2022, el empresario comprenda que no es tan difícil, no es tan difícil, y que sería importante que en esta nueva planificación para el 2022 pueda incluir en su presupuesto la internacionalización de sus productos y también de su empresa. Bueno, Jorge, te quería decir muchísimas gracias por tu brillante exposición y nos despedimos con la frase de siempre: aprendemos juntos, Exportamos juntos, y juntos somos somos mejores. mejores. Un saludo para todos. Que tengan muy buenas noches a toda la audiencia, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica.